En el día de hoy les vamos a dar a conocer las nociones alternativas de los docentes en formación matemática de cuarto semestre sobre el movimiento circular uniforme. Los autores de esta ponencia y de esta investigación son Ian Field Canlas, docente adscrito a la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Asia, y Carlos Fernando Reyes Rodríguez, licenciado en Matemáticas de la Universidad Francisco de Paula Santander. Para adentrarnos un poco acerca de esta investigación, pudimos se pudo percibir que hay un problema tanto en la enseñanza como en el aprendizaje de la ciencia, ¿sí? Ya que los estudiantes están tomando actitudes totalmente inadecuadas y de repulsión a lo que ciencia se refiere. Eso torna un panorama totalmente preocupante. Del mismo modo, se ha notado que hay un declive de la juventud en interesarse en todo lo que tiene que ver con la ciencia. No obstante, vale la pena aclarar que la enseñanza de las ciencias como un campo disciplinar es un papel fundamental para la construcción de los conocimientos, tanto como los estudiantes como para nosotros los docentes, enmarcados en un desarrollo social, científico, cultural, que se puede desarrollar en ese entorno escolar. Como podemos observar, en los resultados de América Latina en las pruebas PISA se ha podido avanzar un poco en lo que tiene que ver con lectura, matemática y ciencias. No es mucho el avance, pero el avance que se tiene en cuenta es fundamental para lo que tiene que ver en ciencias. Pasando al contexto colombiano, podemos ver que en las tres áreas tenemos ciertos avances, pero estos avances no garantizan la calidad de la educación en Colombia. Todavía falta un largo camino por recorrer y que ojalá se pueda alcanzar. Si nosotros nos enfocamos en la materia de física, se ha podido encontrar, teniendo en cuenta lo que manifiesta Pérez, que los docentes son renuentes a la hora de impartir sus clases. Esto sin tener en cuenta el gran abanico de posibilidades con las que se cuenta hoy en día para dar una clase de ciencia. Del mismo modo, podemos ver que el problema se alcanza a intensificar cuando los maestros en formación quieren ingresar a hacer sus prácticas pedagógicas con educadores totalmente experimentados. Casi siempre los nuevos reclutas están mejor capacitados y calificados en los métodos educativos modernos. Muchas veces se puede encontrar oposición entre los profesores con vasta experiencia y los nuevos docentes en formación cuando realizan sus prácticas pedagógicas. Gurjay en 2009 ha encontrado que hay una manera significativa donde los docentes en formación tienden a un aprendizaje netamente memorístico. Esto se puede notar cada vez que nosotros hacemos nuestras prácticas pedagógicas, los que tuvimos la oportunidad de haberlas realizado, donde se nos da un tema y nosotros nos enfocamos a aprendernos el tema y a darlos por un momento. Pero Elizondo Treviño, cabe recalcar que tanto Gurjay y Elizondo Treviño son unos referentes bibliográficos muy significativos a la hora de encontrar prácticas pedagógicas. Retomando con Elizondo Treviño en 2013, los estudiantes universitarios poseen una gran deficiencia en los conceptos de la física. Y aunque se considere importante un aprendizaje de la física, fácilmente olvidan la temática que se maneja y las dificultades que se tienen para poder comprender los resultados y explicar los fenómenos físicos son altamente recalcables en estas investigaciones.
Como podemos observar, el movimiento de rotación y el torque son los principales temas de la física que los estudiantes tienen dificultades para poder comprender. A su vez, Canlas, en el año 2015, y autor también de este proyecto, nos manifiesta que casi siempre en la enseñanza de todos los movimientos en la física se genera un gran desafío para nosotros los docentes, porque la idea es incentivar la disposición del estudiante y aumentar una visión hacia ese conocimiento. Es una tarea que nosotros tenemos que tener muy en cuenta a la hora de poder trabajar cualquier temática de física. Entonces, ya habiendo consultado y habiéndonos puesto en contacto, Ian y mi persona, nos preguntamos cuáles son las nociones que poseen los docentes en formación matemática acerca del movimiento circular uniforme. Para eso, nos planteamos un objetivo general: determinar las nociones alternativas que tienen los docentes en formación matemática sobre el movimiento circular uniforme. Para ello, se vienen unos objetivos específicos para poder alcanzar ese objetivo general. Lo primero, vamos a diagnosticar las nociones alternativas acerca del movimiento circular uniforme. Posterior a ello, vamos a indagar las concepciones alternativas acerca de la velocidad lineal, rotación, aceleración de un objeto en movimiento circular uniforme para poder determinar las dificultades frecuentes de los docentes en formación matemática acerca del movimiento circular uniforme. Y tercero, diseñar actividades de aprendizaje que permitan valorar las concepciones alternativas acerca del movimiento circular uniforme. La justificación de esta investigación se ratifica que hasta el momento se han investigado nociones alternativas en cuanto a la física, pero en otros movimientos. Es la primera vez que nosotros nos adentramos a la temática del movimiento circular uniforme. En el marco local, en la Universidad Francisco de Paula Santander, no hay investigaciones preliminares acerca de las nociones alternativas y o movimiento circular, lo cual nos hace pioneros en la investigación, que ojalá los demás estudiantes se incentiven para poder seguir investigando no solo en movimiento circular uniforme, sino en otras áreas. Es necesario este tipo de estudios en el programa de licenciatura en matemáticas, pues el abanico de posibilidades como profesionales es inherente con la física. No podemos negar que nosotros como licenciados en matemáticas no estamos exentos a dar clases de física ya en nuestra área laboral o inclusive en nuestras prácticas pedagógicas. Es una invitación para responderse las propias preguntas y dar una explicación efectiva a los fenómenos físicos y un acercamiento a las nociones alternativas y a un conocimiento formal que se da para la física. Y sobre todo nos va a brindar una posibilidad de corregir las nociones previamente mal aprendidas y o enseñadas para poder corregir nuestras propias limitaciones. Para ello, Ian Canlas en el año 2015, entre el año 2015 y 2016, utilizó el uso del caso de análisis en la enseñanza del movimiento circular uniforme con estudiantes de la Universidad Central de Asia, y para ello hizo un análisis de caso, mirar cuáles fueron las temáticas difíciles de entender y los docentes no le brindan la suficiente importancia a la temática. Para poder llegar a ello se tomaron 4 fases: una de diagnóstico, una de desarrollo, una implementación y una posterior revisión. Ya en el año 2016 se empezaron a descubrir esas nociones alternativas de los estudiantes universitarios en el movimiento circular uniforme. ¿Cómo?
con una prueba de 18 ítems, una prueba de diagnóstico que se le realizó en prueba piloto a 26 estudiantes. La metodología de esta investigación se fundamenta todo más en que es una investigación cuasi experimental con una muestra de 20 estudiantes, cuarto semestre de licenciatura en matemáticas, donde 9 son de género femenino representando el 45% y 11 de género masculino correspondiente al 55%. El instrumento es un cuestionario que está compuesto para el movimiento circular uniforme, constituido con un total de 18 ítems, validado en la Universidad Central de Asia por expertos y a su vez traducido y validado por expertos acá en Colombia. Y se fundamenta en 3 temáticas centrales: la velocidad, la aceleración y la fuerza. Ian Phil-Callas en el año 2018 pudo establecer que los conocimientos previos están compuestos de la siguiente manera: las nociones correctas que nosotros tenemos acerca de una temática en especial, unas nociones limitadas y las nociones alternativas que se pueden encontrar como misconception en toda la literatura de investigaciones en inglés. Los resultados que nos ha arrojado esta investigación son los siguientes. En la primera pregunta se le preguntó que cuál era la velocidad lineal tomando unos datos, ¿sí? Como pueden ver, los resultados ya se arrojan. Se arroja que un 10% eligió 80 metros sobre segundo, pero lo preocupante acá no es tanto la respuesta, sino el 5% que simplemente no respondió. ¿Sí? Entonces, los 20 trataron de hacer el ejercicio, ¿sí? Pero ninguno realizó una demostración o un proceso que justificara la respuesta. En este aspecto podemos ver que cuando la caja está sujeta, ¿cuál de las siguientes opciones es acerca de la velocidad de rotación? Se baraja mucho la hipótesis y la respuesta que nos brindan los estudiantes. En este aspecto, ¿qué diagrama muestra correctamente las fuerzas que actúan sobre ella? Esto es para la identificación de fuerzas, ¿sí? Y el 50% dio como opción A, pero el resto de estudiantes se fueron por las otras opciones. El 5% nuevamente no respondió. Acá, cuando se intentaron representar las fuerzas que actúan en la Luna, el 70% infortunadamente lo hizo de manera incorrecta. Cuando tocaba indicar las etiquetas y sobre todo la fuerza resultante de ello, ninguno de los estudiantes pudo etiquetar y o demostrar la fuerza resultante que hay en ello, en este fenómeno. Entonces, ya como resultados pudimos notar que existen varias concepciones alternativas sobre el movimiento circular uniforme, específicamente en lo que tiene que ver con considerar la velocidad angular y la lineal como lo mismo, aspectos que son totalmente ajenos. La gran mayoría de los encuestados no tienen comprensión acerca de la fuerza centrípeta y en otros fenómenos. Y la dificultad de los estudiantes para identificar la fuerza es totalmente notable. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? Abordar eficazmente las concepciones alternativas requiere más que provocar, confrontar o resolver una noción falsa. Es tratar de que los esfuerzos también deben incluir una identificación en la presencia de esas concepciones alternativas y tratar de reforzarlo con un nuevo aprendizaje. Y tratar una concepción alternativa anteponiendo conceptos científicos puede ser perjudicial tanto para el docente en formación, y es importante incluir actividades
que debiliten los recuerdos y mejoren el recuerdo de las comprensiones preferidas. Los enfoques tradicionales, infortunadamente, no van a funcionar para poder trabajar con esas nociones alternativas. Y los malos hábitos se rompen con el uso de explicaciones y recordatorios repetidos. Estos tratan de reforzar el aprendizaje y son más importantes para romper un mal hábito. Se requiere de estudio y práctica para que los docentes en formación desarrollen un cambio duradero en la comprensión y la capacidad de recordar ese conocimiento con precisión bajo una variedad de nuevas condiciones. Acá tenemos la bibliografía, a la cual nos referenciamos, nos basamos para poder realizarlos. Muchísimas gracias.